Buenos, bienvenidos a otro video y vamos a comenzar a resolver modelos del segundo parcial. En esta oportunidad comenzamos con uno tomado en 2016 y antes de comenzar, si no te suscribiste, puedes hacerlo, activar las notificaciones que te van a avisar cuando vaya subiendo otros modelos más. Bueno, en el primer caso, acá vemos el modelo completo. También en la descripción voy a dejar el link para que puedan descargar este y otros modelos más que tengo en PDF. Entonces, comenzamos por el primer ejercicio. Lo que nos están pidiendo en este caso es que, dada esa función, demos la ecuación de la recta tangente y nos dicen en el punto de abscisa x igual a 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de comenzar con el ejercicio es reescribir esta función. ¿Por qué? Porque siempre que tenga yo una raíz me conviene escribirla de otra forma para poder derivarla. ¿Y de qué forma se escribe? Tenemos que recordar de la práctica 0 que esto lo podíamos escribir como 3 menos 2x, 2 por x al cubo a lo 1 medio. De esta manera vamos a poder resolver más rápido la derivada. Pero antes yo voy a agarrar y ya voy a evaluar la función en 1. Podría hacerlo en otro momento, pero decidí hacerlo al principio, si ya lo tengo después de dato cuando lo necesite. Entonces, si evaluamos todo esto en 1, 7 por 1 es 7, más, ahora sí me conviene usar la raíz para que sea más claro, 3 menos 2 por 1, te queda raíz de 1, así que esto da 8. Y con esto, vamos a tenerlo ahí, vamos a dejarlo para que se vea. Este dato ya todavía no lo vamos a necesitar, pero sí más adelante, así que bueno, ahora sí continuamos con lo que necesitamos, que es la derivada de la función. Entonces la derivada de la función es, como acá hay una suma, o sea acá tenemos una suma, voy a aplicar la regla de la suma, o sea la derivada de 7x, que es 7, más la derivada, y ahora sí me conviene esta forma, de 3 menos x al cubo, y todo eso a lo 1 medio. Entonces, ahí voy a tener que aplicar la regla de la cadena porque hay una composición. ¿Qué es lo que hago? Bajo el exponente, o sea, 1 medio, por lo que estaba entre paréntesis, y le resto 1 al exponente, o sea, me quedaría la menos 1 medio. Y ahora multiplico por la derivada de lo que sigue. Lo que sigue es lo que está en el paréntesis. Y la derivada de eso es una resta, así que sería la resta de la derivada, entonces sería la derivada de 3 menos la derivada de 2x al cubo, o sea, por menos 2 por 3 es 6, 6x. Acá, ojo, acá hago una aclaración. Cuando voy a poner por, y si el término que sigue es negativo o hay más de un término, no se olviden los paréntesis, porque ahí también cometen un error bastante común que después arrastran y obviamente el ejercicio no le va a dar. Entonces, ahora lo que podría hacer es, por ejemplo, simplificar este 2 con este 6. Acá me queda un 3. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque todo esto está multiplicando. Entonces, si quisiera, podría escribir directamente que esto es igual a 7 menos, ¿por qué? Porque el menos de la hora del 3x se multiplica con todo y acá tenemos más, así que te queda menos. Arriba te queda menos 3x y abajo te va a quedar esto, 3 menos 2x al cubo. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que dice que cuando yo tengo un exponente, puedo cambiar el signo del exponente ese con la condición de invertir esa fracción. Como esto quedaría sobre 1, ahora lo doy vuelta y multiplico. Por lo tanto me queda exactamente lo mismo, pero abajo. Y obviamente he cambiado el signo. Entonces te queda 3 menos 2x al cubo. Y no voy a poner un medio, voy a poner directamente raíz. Y esta es nuestra derivada. Ahora lo que tenemos que hacer es a la derivada evaluarla en el punto que nos interesa, en el x sub 0, en este caso que vale 1. Si yo evalúo eso me va a dar 7 menos 3, porque 3 por 1 es 3, y abajo la raíz de eso te queda 3 menos 2, porque esto vale 1, el cubo vale 1, así que 3 menos 2 es 1, y la raíz de 1 es 1. Por lo tanto esto me queda
4. Y acá viene algo importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué era la derivada evaluada en un punto? ¿Qué información nos daba? Nos decía que esto era la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, si nosotros estamos buscando esa recta tangente, ya tenemos su pendiente. Recordemos cómo se escribía cualquier recta. Eso de la práctica 2 de funciones, sabemos que una recta se podía escribir como mx más b. En este caso, sub t porque hablamos de la recta tangente. Entonces tenemos una parte ya de la recta tangente, podemos escribir como 4x más b. Lo único que nos faltaría entonces es averiguar el valor de b. Y para eso es que yo al principio calculé la función evaluada en 1. Y me dice que evaluada en 1 me da 8. O sea que para x1 y vale 8. Entonces para x1 y vale 8. Y vale 8 cuando x vale 1. Y de ahí saco el valor de b. Así que b, 4 es que está sumando pasa restando y me queda que la recta, que el ordenal origen, o sea b, es 4. Con todo esto yo ya puedo dar la ecuación de la recta tangente, que va a ser 4x más 4. Y esa sería mi respuesta final. En el ejercicio 2 lo que nos están pidiendo entonces es que hallemos los intervalos de crecimiento y los máximos y mínimos, o sea, extremos locales básicamente. Y para hacer eso sabemos que tenemos que comenzar obteniendo la derivada. Así que, primer paso, derivar nuestra función. En este caso, como podemos ver que es un producto entre dos funciones, voy a tener que seguir la regla del producto. Entonces, ¿qué es lo que me decía la regla del producto? El primero sin derivar por el segundo derivado más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, si derivamos el primero nos quedaría 6x a la quinta por el segundo sin derivar, o sea, queda tal cual, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, el segundo derivado es una exponencial. Y salvo que sea e a la x, que iría en ese caso tal cual, cuando difiere del exponente de x, en este caso ella es 2x, o sea, cambió, tengo que hacer regla de la cadena. ¿Y cómo se hace eso? Se pone e a la 2x, en este caso 2x, por la derivada del exponente, o sea, por 2. Entonces, acá podemos ver que nos quedaría 6x a la quinta por e a la 2x más 2 por x a la sexta por e a la 2x. Y esa sería mi derivada. Bueno, pero una vez que derivamos, no termina ahí, sino que ¿qué tenemos que hacer? El próximo paso era encontrar las raíces de esa derivada. O sea, nos están pidiendo los ceros. Tenemos que sacar los ceros, o también conocido como raíces, de esa derivada. ¿Y cómo calculo eso? Se calcula igualando los ceros y resolviendo esa ecuación. Entonces lo igualo. Y acá sí, algo importantísimo, que se da sobre todo cuando tenés una función donde hay una exponencial. Lo que vas a tener que hacer, y esto no tenés que olvidarte, y yo lo digo de la práctica 0 a los chicos que doy clases particulares, es que se ve sobre todo en la parte de derivadas como también en integrales. Si no sacás factor común, no avanzás, morís ahí. Entonces acá tenés que ayudarte y tenés que tenerlo bien presente de que tenés que sacar factor común, si no, no hay posibilidad de que lo resuelvas. Entonces, vamos a sacar factor común entre estos dos términos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en común entre esos dos términos? Notamos claramente que e a la 2x se repite en los dos términos. Pero también tienen x. Pero uno tiene x a la quinta y el otro x a la sexta. Lo que tengo que hacer ahí en ese caso es tomar el menor. Entonces vamos a tomar x a la quinta. X a la quinta por e a la 2x, eso es lo que tienen en común. Y ahora voy a multiplicar y abro paréntesis. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x a la quinta por e a la 2x para obtener el primer término? Claramente veo que lo único que me falta para llegar al primer término es multiplicar por 6. Así que multiplico por 6. Más
De vuelta a la misma pregunta, ¿cuánto tengo que multiplicar por esto para obtener lo que está en el segundo término? Y ahí puedo ver claramente que tengo que multiplicar por 2, pero también por x. ¿Por qué? Porque acá yo tengo x a la quinta. Si no lo multiplico por x, no voy a llegar a x a la sexta. Entonces, ese sería el factor común que tengo. Ahora, si recuerdan de los primeros ejercicios, o sea, los primeros temas vistos en el primer parcial, si yo tengo dos cosas que se están multiplicando, o esto es 0, o esto vale 0. Cualquiera de los dos que valga 0, me va a hacer 0 al resto. Ahora bien, yo además en el primer término tengo x a la quinta por e a la 2x. Así que o x vale 0, y ya lo recuadro porque esa sería una raíz, o e a la 2x vale 0. Pero resulta que e a la 2x es distinto de 0. O sea, nunca va a dar 0. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, para eso deberíamos conocer o recordar cómo es la gráfica de la función exponencial. Si recordamos, yo se lo hago acá muy así a mano alzada, esto sería e a la 2x aproximadamente. Y esta parte se acerca bastante al eje x, pero nunca lo toca, es asintótico. Así que si no lo toca ni mucho menos lo corta, no hay posibilidad de que eso tenga una raíz. Por eso, o esa es la razón por la cual esto no te da 0, o sea, no generaría un 0. Y por otro lado tenemos el segundo término, que es 6 más 2x, que planteamos la ecuación, la resolvemos y vemos que eso se cumple para x igual a menos 3. También lo vamos a recuadrar porque ahora vamos a empezar a analizar. Muy bien, una vez hecho esto, lo que yo acabo de encontrar son los que se denominan puntos críticos. O sea, ¿quiénes son los puntos críticos? Los puntos críticos son puntos los cuales pueden ser máximos o mínimos, o sea, pueden ser los extremos que estoy buscando. Y en el eje X o eje real, yo voy a representar esos valores que encontré. En este caso el menos 3 y el 0. Y entonces ahora voy a tomar valores en cada intervalo en que me quedó dividida ese eje. Por ejemplo, podría tomar la derivada evaluada en menos 4. Y acá una aclaración importante, porque también a veces se suelen confundir. Para evaluar tengo que evaluar en la derivada. No se olviden, no se confundan. Es en la derivada que tengo que evaluar, porque la derivada es que me da información. La derivada evaluada en menos 1. Y por último, la derivada evaluada en 1. Bueno, si yo hago la cuenta y toda esta derivada o todo esto es lo mismo, solo que acá está escrito de otra forma. Si evalúo mi derivada de menos 4, a mí me da 0,687. En menos 1 me da menos 0,541 y en 1 me da 59,112. Bueno, obviamente estos valores son aproximados, tampoco en realidad me interesan. ¿Por qué? Porque lo único que me interesa a mí de estos valores es su signo. Entonces, como la derivada de valor de menos 4, o sea, en este intervalo me dio un número positivo, eso indica que va una flecha hacia arriba. Evaluada en menos 1, que está en el segundo intervalo, me dio negativo, así que eso va para abajo. Y el último también dio positivo, así que flecha para arriba. Por lo tanto, con esto yo puedo decir ya que x igual a menos 3 es un máximo y que x igual a 0 es un mínimo. Y además me pedían los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, para el intervalo de crecimiento yo voy a tener que va desde menos infinito hasta menos 3 y de 0 a más infinito. Y para el de decrecimiento va desde menos 3 a 0.
Bueno, muy bien, pasando al ejercicio número 3 de integrales. Acá vamos a hacer algo que también tendrían que aprovechar ustedes cuando ven algo parecido a esto. Parece muy complicada y lo que tenemos que avivarnos nosotros es que podemos separarlo eso. ¿Por qué? Porque hay una suma, 5x a la 9 más x cuadrado por logaritmo natural de x. Como hay un más ahí, también si hubiese habido una resta, se puede hacer lo mismo porque hay una propiedad que dice que eso se puede separar en dos integrales diferentes, o sea, independientes. Y eso es lo que yo voy a hacer acá. Entonces voy a comenzar poniendo la integral de x de 5x a la novena diferencial x más la integral de x cuadrado por el logaritmo natural de x diferencial x. Obviamente la primera, como tiene una constante, o sea el 5 está multiplicando a todo, o sea, y además es un número, esa constante yo por propiedades también la puedo sacar de la integral. Así que me quedaría 5 por la integral de x a la novena diferencial x más la integral de x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Muy bien. Ahora la primera sabemos que es una integral inmediata porque sale pensándola o de alguna forma decimos que sale de tabla. Entonces nos quedaría 5 por x a la 10 sobre 10 más la integral de x cuadrado por logaritmo natural de x diferencial x. Y acá sí, voy a tener que agarrar y aplicar un método para la segunda. Entonces nos puede surgir la duda de qué método planteo. Si no estás muy canchero, si no estás acostumbrado a resolver muchas integrales o no lo hiciste, te va a costar darte cuenta, pero entonces para esos casos siempre yo digo, bueno, lo que te conviene hacer es comenzar probando por sustitución. ¿Por qué? Porque por sustitución al laburar un poco ya te puedes dar cuenta si eso sale o no. En cambio por partes tienes que elaborar mucho más para recién darte cuenta al armar la nueva integral y ver si eso es más fácil que la original o no. Entonces yo comenzaría probando o viendo, por lo menos intentándolo, con el método de sustitución. Ahora bien, para aplicar el método de sustitución dijimos tenemos que tomar algo tal que al derivar eso se parezca a lo otro o a una parte de lo otro que no elegí, que no tomé para sustituir, ¿sí? Ahora si pienso en eso, en realidad acá no hay posibilidad de que eso que elija se parezca a lo otro o a una parte del otro. Supongamos, a ver, si yo elijo el logaritmo natural de x, al derivar es 1 sobre x. Y alguno me dirá, ah, sí, se parece al x cuadrado. No, el x cuadrado es una función cuadrática y el 1 sobre x es una función homográfica, o sea, son funciones distintas. Porque lleven x no significa que me van a ser iguales. Si fuese, no sé, supongamos que la derivada del logaritmo natural hubiese dado algo con x cuadrado, no 1 sobre x cuadrado. Algo con x cuadrado, bueno, ahí sí, eso sería cuadrática y se parecería a la otra cuadrática. Ese sí se parece porque hablamos de la misma función. Entonces, por ese lado, bueno, si hacemos al revés y tomamos x cuadrado, al derivar te da una lineal y la lineal es otra función distinta a la del logaritmo natural. Son funciones distintas. Entonces, por ese lado yo puedo ver rápidamente que si uso el método de sustitución no voy a llegar a la solución. Lo que me queda es aplicar el método por partes. Ahora bien, mi pregunta es, bueno, ¿y qué tomo para aplicar el método? ¿Qué tomo como U y B o F y G? Depende con qué letra lo utilicen ustedes o lo resuelvan. Yo voy a usar U y B'. Y U yo lo voy a tomar como el logaritmo. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, U' es 1 sobre x. Y B' voy a tomar como x al cuadrado, por lo tanto, B va a ser la integral de ese x al cuadrado, por lo tanto es x al cubo sobre 3. Y ahora voy a armar la integral que me quedaría. La integral de esto sería U por B. U por B sería x cubo sobre 3 por el logaritmo natural de x.
menos la nueva integral de si hice u por b', acá sería u' por b, o sea 1 sobre x por x cubo sobre 3 diferencial x. Y ahora podrán ver que esa forma que dije yo de tomarlo de esa forma las funciones estas me conviene. ¿Por qué? Porque me dio 1 sobre x y el otro x sobre 3. Y acá yo puedo simplificar esto me queda un 2. Y además, ¿por qué dije que me convenía? Porque si hacemos al revés, yo tendría que integrar el logaritmo natural de x. Y ese es otro lío. O sea, integrar no es muy fácil. Tienes que avivarte de algo muy importante, si no, no lo vas a poder resolver. Entonces, por ese motivo, es que lo elegí. Además que, obviamente, veía muchas más posibilidades tomarlo de esa manera que al revés. Pero bueno, eso se da con la práctica. Esto me queda por logaritmo natural de x. Y ahora sí, este 3 que está abajo sale, que es una constante, pero no sale como 3, sino sale como un tercio. Por la integral de x cuadrado diferencial x. Muy bien, entonces vamos a resolver esto. Por lo tanto, acá me queda x al cubo sobre 3 por el logaritmo natural de x menos un tercio por la integral de x al cuadrado, que es x cubo sobre 3. Obviamente, como es la última integral, más la constante. Entonces esta es la integral de solo esta parte, no nos olvidemos la primera. Por lo tanto, ahora lo voy a continuar con el color original. Nos quedaría, acá podemos simplificar, esto si lo dividimos por 5 nos da 2 y esto nos da 1. Por lo tanto, acá me quedaría un medio de x a la 10 más la integral, que es todo esto, o sea, más x al cubo sobre 3 por el logaritmo natural de x menos, y este 3 con este 3 lo puedo multiplicar y queda un noveno por x al cubo más la constante. Entonces finalmente esta es la integral que estábamos buscando. Bueno, y por último, piden que calculen, o que calculemos mejor dicho, el área que está encerrada por esas curvas, donde la primera es una cuadrática y la segunda es una lineal. Entonces, siempre que nosotros querramos resolver eso, lo más conveniente es graficarlo. Pero para poder graficar también tenemos que contar con algunos datos. Por ejemplo, dónde se cortan y ver qué área es la que nos están pidiendo. Porque además nos dicen que está limitada por las curvas en el primer cuadrante. Con el eje X en el primer cuadrante y encerrado por esas curvas. Bueno, primero entonces vamos a comenzar hallando la intersección de esas dos funciones. Por lo tanto voy a poner 3 menos x cuadrado igual a 2x. Esto lo puedo pasar directamente para acá. Me queda menos x cuadrado menos 2x más 3 igual a 0. Obviamente esto es una cuadrática igual a 0. ¿Con qué lo resuelvo? O con qué voy a hallar esas raíces, con la resolvente. Al aplicar la resolvente, yo voy a ver que eso me da 1 y menos 3. Entonces, una vez que tengo eso, podría ya directamente pasar a graficar las funciones para ver cuál es el área que me están pidiendo. Entonces vamos a trazar acá los ejes. El eje vertical y el horizontal. Entonces tenemos acá el eje X y el eje Y. Además sabemos que una de las funciones es cuadrática y como tiene el valor de A, que es negativo, es una cara triste, ¿no? Por lo tanto esto sería algo así. Bueno, no tiene mucha pinta de cuadrática, pero sería así. Y ahora la otra es una función lineal que además sabemos que como no tiene
ordenar el origen o el ordenar el origen vale 0, pasa por el origen de coordenadas. O sea que sería así. Y acá, que es donde se cortan, vale menos 3 y acá vale 1. Entonces vamos a rayar el área que nos están pidiendo. Bueno, por un lado sería esta área y por el otro lado sería esta. ¿Y por qué tengo que plantear dos áreas? El motivo de plantear dos áreas es porque cuando cambia el techo o el piso, yo tengo que plantear una nueva integral. No puedo seguir con la misma si cambió el techo o el piso. Entonces ahí claramente puedo ver que sucede eso. Además, otra cosa. Acá lo que no estamos viendo es, para los límites de integración digo, no sé en qué valor corta el eje X. Así que vamos a plantear esa cuadrática igual a 0 porque nos interesa también las raíces. Entonces esto igual a 0, nos quedaría que 3 es igual a x cuadrado. Entonces módulo de x es raíz de 3. Por lo tanto, esto es raíz de 3. O sea, la función cuadrática corta el eje x en raíz de 3. Y ahora sí, estamos listos para resolver el área 1. Vamos a comenzar por el área 1. ¿Y desde dónde comenzamos? Comenzamos desde acá, desde donde corta al eje X, a barrer hasta 1. O sea, el límite de integración sería desde 0 a 1. Y de la función techo menos piso. Eso es lo que tengo que poner en la integral, ¿no? ¿Y quién es la función techo? La lineal, o sea, 2x. Y la función piso, dijimos, acá dicen con el eje X. O sea que la función piso es el eje X. Y esa, como función, sería igual a 0. O sea, sería 2x menos 0. Obviamente no tiene sentido restar 0, por lo tanto lo voy a dejar así nada más. Y esto pasamos directamente a integrar. Y esto es x al cuadrado evaluado entre 1 y 0. O sea que x al cuadrado evaluado en 1, 1. Menos x al cuadrado evaluado en 0, 0. Por lo tanto el área 1 vale 1. Esta es muy sencilla, porque la integral era muy sencilla. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el área 2. El área 2 también es la integral, pero ahora de 1 a raíz de 3. ¿De quién? Del techo menos el piso. Pero ahora el techo ya no es más la lineal, sino es la cuadrática. O sea, es 3 menos x cuadrado menos el piso. Pero el piso sigue siendo igual a 0 porque es coincidente con el eje X. Entonces, menos 0, que tampoco tiene mucho sentido, no lo voy a poner. Y esto sería la integral de 3, que es 3x, menos la integral de x cuadrado, que es x cubo sobre 3. Y todo esto evaluado entre 1 y raíz de 3. Bueno, yo acá para no perder mucho tiempo voy a directamente dar el resultado. Ustedes después corrobórenlo, les tiene que dar así. Y esto a mí me da 0,797. O sea, esto igualmente es aproximado, ¿sí? No es exacto. Por lo tanto, ya tenemos el valor del área 2. Y el área total sería la suma de ellas, o sea, 1,797. Y ese es el área total que nos estaban pidiendo que encontremos. Una aclaración, obviamente que es raro que pase, pero por las dudas que les llegara a pasar, si acá el área por algún motivo, o sea, ya sea en la suma o en las áreas así que van calculando, le dan negativo, empiecen a revisar porque no tiene lógica que un área dé negativo. Y eso suele suceder mucho cuando aplican Barrow, porque cuando aplican Barrow tienen que hacer, por ejemplo, en el caso 2 que es más complicado, vamos a mirar, sería todo esto, sería todo eso, que es la integral, evaluado en raíz de 3 menos, pero cuando le ponen menos, pónganle paréntesis, menos todo esto de vuelta evaluada, pero ahora en 1. El error más grande que viene y que tienen la mayoría
a veces no es tanto la integral, sino es esa simple cuenta de aplicar barro. Cuando hacen menos, la integral evaluada en el de abajo, no le ponen los paréntesis, y ese es un error porque cambian solo el signo al primer término y no a todo. Y ahí es cuando se les presenta el problema y no saben dónde está el error o por qué les dio un área negativa. Bueno, ese es un consejo, así que por último los invito a suscribirse y a dejar alguna duda que tengan en la caja de comentarios. En lo que es la descripción del video voy a estar dejando los links a los archivos, o sea, a este modelo y a otros más. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.